Él dijo que todo estaba en mi cabeza, pero el dolor seguía ahí. Mi nombre es Elena. Tengo 42 años. Soy arquitecta. Mi vida es una plantilla, precisa, estructurada, lógica. Durante años creí que mi matrimonio con Martín era un edificio sólido diseñado para resistir el paso del tiempo. Pero ahora, sentada en el frío metal de esta cocina, me doy cuenta de que hemos estado viviendo dentro de una maqueta perfecta, sin alma, sostenida por la luz fría y el silencio. Esta casa moderna, con sus líneas limpias y ventanales cubiertos por cortinas de lino gris, es el escenario de mi aislamiento. Las ventanas niegan el paso del tiempo, obligándonos a un ritmo artificial, un ritmo que solo Martín controla. Hoy es el día después, un martes. Me desperté sin el recuerdo de la noche, como si un fragmento crucial de mi memoria hubiera sido borrado por la mano de un editor cruel. Solo queda la evidencia física, un cuerpo que no miente, una memoria somática que grita la verdad. Mis muñecas están ceñidas por huellas dactilares moradas, como esposas invisibles grabadas en la piel. La presión fue brutal, concentrada, no el resultado de un agarre torpe. Mi rodilla izquierda, hinchada, protesta con cada movimiento que intento hacer, y mi garganta, áspera, doliente, apenas puede emitir un murmullo. Siento el peso de una lucha que no recuerdo haber librado, pero cuyos ecos resuenan en cada articulación. Martín está en el comedor. Bebe su café con una calma exasperante. Su figura, en el marco de la luz artificial, es la de un hombre en control absoluto de su narrativa. Su encanto es su arma más letal, una sonrisa que desarma, una voz grave que normaliza el absurdo. Él es el antagonista de mi propia historia, un controlador encantador. Me acerqué a él, sintiendo la humillación de tener que mendigar la verdad sobre mi propio cuerpo. Le mostré mis antebrazos. «Martín, por favor, mira esto. ¿Qué pasó anoche?», le exigí, con la voz apenas rota. Él dejó su taza. El clink del cristal resonó en el silencio. Me miró con esa lástima perfectamente ensayada que siempre me desarma. «Fue terrible, Elena. Una pesadilla, una crisis de pánico. Estuviste muy agitada, lloraste histéricamente, te golpeaste contra el suelo al caer de la cama. Te tuve que sujetar con firmeza para que no te hicieras daño». Su tono es una caricia de seda. «Tuviste que ser contenida. Es momento de hablar con el doctor Pinedo. Estás emocionalmente agotada, cariño». El mismo discurso. Si cuestiono su versión, cuestiono mi cordura. El gaslighting es la arquitectura de su amor, una que erosiona mis cimientos racionales. Fui al baño. Me miré, mi rostro pálido y la costra sobre mi ceja. Un corte lineal, limpio, no el resultado de una caída, sino de un roce brusco. En el desagüe del lavabo encontré una astilla diminuta de vidrio fino, un vaso roto. Volví a la cocina. ¿Rompimos un vaso?, pregunté. «No sé, no recuerdo nada. Estuviste muy confusa. Lo limpié. No te obsesiones con los detalles». Su evasión era una confirmación. Mi memoria comenzó a luchar contra la bruma. Un flash. El vaso en la mano de Martín. El vino. El sabor metálico. El esmédico. Con acceso. Fui al salón. Me agaché cerca de la alfombra. La mancha. Lavada con esmero, pero la fibra retuvo una pátina oscura incrustada en la base. Sangre seca. Mi sangre. El miedo se hizo visceral. La sangre no miente. La sangre gritaba: «Luchaste, te defendiste». Esto fue real. Luego mi atención se centró en el espacio vacío sobre el estante. El reloj de Cuco. El único objeto viejo en esta casa. Yo sabía la hora en que se detuvo. 3:17 a.m. ¿Por qué esa hora? Tenía que encontrar ese reloj.
Fui a su oficina. Lo encontré, envuelto en terciopelo. Lo giré. Una abolladura sutil en la caja de madera. Un golpe. 3:17 AM. La hora no era casual. Era el momento en que mi lucha se intensificó. Dejé el reloj. Me concentré en el escritorio. Al lado del portaplumas, un pequeño frasco. Sin etiqueta. Solo un código. El olor metálico y dulce que había sentido en el vaso de vino era fuerte aquí. Un sedante potente. La revelación. No fue un sueño. Fui drogada. Fui silenciada. El miedo se transformó en una rabia helada que me devolvió mi precisión de arquitecta. La rabia me dio una claridad brutal. Mi mente ya no estaba en la niebla de la duda. Estaba en la luz fría de la verdad. Fui al baño, saqué mi celular y fotografié metódicamente mis muñecas, la rodilla hinchada, el corte en la ceja, el cuerpo como escena del crimen. Luego volví a la sala. Corté un pequeño cuadrado de la alfombra alrededor de la mancha de sangre, guardándolo en una bolsa hermética. En la cocina, guardé el vaso de vino en otra bolsa. La evidencia física estaba asegurada. Pero necesitaba el porqué. ¿Qué había en esa noche que valiera un asalto físico y químico? Cerré los ojos. Hice un esfuerzo consciente por retroceder. Arquitecta de la memoria. Recordé el flash más claro, la discusión. Yo firme le dije que no podía más. Le dije que quería la separación, que vendería la casa y me iría a la costa, lejos de la monotonía. Su voz, tranquila, demasiado tranquila. No digas tonterías, Elena, estás cansada. Yo, con la voz temblándole, insistí. No estoy cansada, Martín, estoy muerta aquí. Me voy. Y el vaso. Él acercándose. Me ofreció más vino. El sabor extraño. El sedante. El plan. Entendí el giro principal. Me drogó para que no pudiera marcharme, para que al despertar dudara de mi propia decisión. Las marcas eran la evidencia de mi lucha contra la droga, mi subconsciente peleando por mi libertad. El miedo ahora se centró en un punto, el tiempo. Martín regresaría pronto de su supuesta cita de golf. Fui a su caja fuerte, empotrada detrás de la biblioteca de su oficina. Busqué la llave de anulación manual. La encontré bajo un soporte de tablet. Abrí la caja. Dentro, no solo documentos, sino mi pasaporte, escondido en el fondo, envuelto en nuestro certificado de matrimonio. Y una carpeta con mi nombre. La abrí. Dentro, un informe psiquiátrico confidencial, fechado hace un año, describiendo una tendencia paranoide y delirante por mi parte. Martín había estado construyendo mi locura ladrillo a ladrillo. Y la estocada final. Una carta notarial, incompleta, solicitando un proceso de tutela y manejo de bienes debido a la incapacidad mental de mi cónyuge. Me estaba preparando para declararme legalmente incompetente, para silenciar mi voluntad. La negación se rompió en 1000 pedazos. Él no me quería dejar, quería poseerme. Esa puerta, símbolo de mi cárcel. Tomé mis documentos, el pasaporte, el informe psiquiátrico y lo guardé todo en mi bolso. Necesitaba salir, rápido. Revisé mi teléfono y la hora de regreso de Martín era 11:30 AM. Quedaban 45 minutos, suficiente tiempo para mi plan de escape. Fui a mi estudio y escribí un breve correo electrónico a mi hermana. Si no tienes noticias mías en 48 horas, contacta a la policía. No estoy bien. Presioné enviar. Ahora tenía una red de seguridad. Mi atención se centró en la puerta principal, la puerta blindada, la que me encerraba. La había diseñado yo, con un sistema de seguridad doble. La segunda, un sistema biométrico que solo Martín controlaba. Era mi trampa final. Recordé el diseño, un interruptor de emergencia para la energía de la cerradura biométrica, oculto en el armario de la ropa blanca. Fui, abrí el armario y detrás de las toallas perfectamente dobladas encontré el panel eléctrico, un interruptor con la etiqueta. Segunda, cierre de seguridad. Apagué el interruptor y el silencio electrónico de la puerta se hizo palpable. La puerta estaba lista para ceder. Caminé hacia la cocina, el último escenario de nuestra falsa normalidad. Tenía que dejar una declaración.
No una nota de despedida, sino una afirmación de mi cordura. Escribí en un post-it amarillo brillante: Martín, no fue una pesadilla. Fui yo quien rompió el vaso y no estaba en mi cabeza. La mancha de sangre es real. El tiempo se detuvo a las 3:17, pero acaba de empezar de nuevo. No te molestes en buscarme. Lo sé todo. Elena. La pegué al refrigerador, justo a la altura de sus ojos. Sabía que la precisión de mi mensaje lo golpearía más fuerte que cualquier grito. Su mente meticulosa, su obsesión por el control, se desmoronarían ante la evidencia de que yo era más cuerda de lo que él había diagnosticado. Tomé mi bolso. Contenía mi vida: pasaporte, dinero, las fotos de mi cuerpo magullado, el trozo de alfombra manchado, el vaso de vino, el informe psiquiátrico de la carpeta de Martín, las pruebas que gritaban más fuerte que su dulce voz. Caminé por el pasillo. El eco de mis pasos resonaba en el silencio. El mismo silencio que me había torturado durante años, ahora era mi aliado. Llegué a la puerta principal, la puerta blindada, la que me encerraba. Metí mi llave, la giré. El primer clic de la cerradura mecánica. La cerradura electrónica desactivada se rindió. El segundo cachunk fue un sonido de liberación. Había utilizado mi inteligencia para desmantelar mi propia prisión. Abrí la puerta. El aire fresco del exterior me golpeó el rostro. No era el aire frío y controlado del aire acondicionado, sino un aire húmedo y vivo con olor a asfalto y a libertad. Me inundó el rostro, quemando la oscuridad que me había rodeado. Di un paso hacia afuera y luego otro. No miré hacia atrás. Martín odiaba los taxis. Yo había pedido uno en secreto, usando la aplicación del vecino, y lo esperé a 2 cuadras de distancia en la esquina donde la carretera principal se dividía. Caminé las 2 cuadras sintiendo el dolor en mi rodilla y mis muñecas. Cada paso era una victoria sobre el sedante que había intentado paralizarme. Llegué a la esquina y vi el taxi. Subí. Aeropuerto principal, por favor. Y no tome la ruta habitual, le dije al conductor. Me recosté contra el asiento, sintiendo el movimiento del coche, el ritmo de la vida que continuaba. Mi corazón latía con un ritmo nuevo, un ritmo de escape y decisión. Saqué el informe psiquiátrico de la caja fuerte de Martín. Lo rasgué en pedazos minúsculos. Mi vida no se definiría por su diagnóstico, sino por mi propia experiencia. Llamé a mi abogado desde un número temporal. Necesito que me escuche con mucha atención. Dije en mi voz sorprendentemente estable. Mi esposo Martín intentó drogarme anoche para silenciar mi deseo de separación. Tengo pruebas físicas y documentales. Le envío por correo un archivo comprimido con todos los detalles y las pruebas. Necesito una orden de restricción de emergencia y comenzar el proceso de divorcio ahora mismo. Le di los códigos de la cuenta, la ubicación de las pruebas, la copia de la carta a su abogado. Le dije sobre el reloj detenido a las 3:17, la hora en que el tiempo de mi prisión se había congelado. Colgué. Mi mente de arquitecta, la que él había intentado destruir, era mi salvación. El taxi se detuvo en el aeropuerto. La terminal era un hervidero de gente, de ruido, de vida caótica y espontánea. Me sentí eufórica. Compré un billete. Un destino al azar. La costa, el mar, el horizonte sin fin, el opuesto a la estructura cerrada de mi casa. Mientras esperaba en la puerta de embarque, saqué mi billetera. Encontré una foto antigua de nuestra luna de miel. Yo y Martín, sonriendo en un paisaje nevado. Yo me veía hermosa, pero mis ojos ya estaban cansados. Tomé la foto, la rompí por la mitad, luego la rompí de nuevo, en 4 fragmentos, y la tiré a un basurero público. Un adiós silencioso, sin melodrama. La imagen rota simbolizaba la fragmentación final de nuestro falso matrimonio. Mi teléfono vibró. Eran las 11:32 a.m. Martín había llegado a casa. Imaginé la escena. El coche entrando en el garaje, la puerta principal,
la calma al cruzar el umbral, el silencio, la búsqueda de su café y luego el post-it amarillo. Su rostro, primero confusión, luego la ira fría. La comprensión de que su narrativa de sueño y locura se había derrumbado por un simple trozo de papel. El momento de la catarsis no era una confrontación, era la quietud de mi partida. La llamada a mi vuelo se anunció. Me levanté. La liberación no era un grito, sino un paso firme. Caminé hacia la manga del avión. El cielo azul era infinito. La sensación de ascender, de dejar atrás la tierra que me había aprisionado, fue abrumadora. Saqué mi cuaderno de bocetos y dibujé el último detalle del plano de mi nueva vida. La llave. Una llave compleja, con un solo diente. El diente de la verdad. La llave que me había permitido abrir la puerta de mi propia libertad. Mi mente de arquitecta se había vengado de la estructura que él había diseñado para mí. El monolito interior confuso y quebrado se había transformado en un plano claro y definido. El reloj de mi vida había comenzado a correr de nuevo. Mi último pensamiento, mi última introspección antes de que el avión despegara, fue para el reloj detenido. 3:17. No era solo la hora de mi lucha, sino el momento en que mi subconsciente, mi yo esencial, decidió que ya era suficiente. El momento en que la estructura de la mentira se resquebrajó por un simple trozo de papel. Me toqué las muñecas. Las marcas se desvanecerían en unos días, pero la memoria de la lucha, el conocimiento de mi fuerza, se quedaría. Yo, Elena, la arquitecta de 42 años, me había enfrentado a la demolición total de mi vida y había sobrevivido. Mi vida, mi narrativa, comenzaba ahora, sin silencios, sin manipulación, con la luz natural y con un reloj que no se detendría nunca más.